Muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos escuchan, que nos miran a través de estas redes sociales. Estamos agradecidos con el Señor por un día más de vida. Sean bienvenidos a la iglesia Peniel, a la iglesia Bautista Peniel. Nuestro pastor Antonio y su servidor le damos una calurosa bienvenida. Estamos en tiempos difíciles, pero seguimos confiando que Dios está en medio de nosotros. Y si Él está con nosotros, la Biblia dice, ¿quién contra nosotros? Hoy quiero compartirles un mensaje que se encuentra en el libro de 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 4. No sin antes mandarles un saludo a todos los hermanos que nos miran en México, en el estado de Veracruz, los hermanos que nos miran en Guerrero, los hermanos que nos miran en la ciudad de Monterrey, en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León. Estamos muy contentos y agradecidos por lo que Dios está haciendo en la vida de cada una de las personas que escuchan la palabra de Dios por medio de sus siervos. También saludamos a nuestros hermanos que nos miran aquí en la ciudad de Los Ángeles, en la ciudad de Comercio, los hermanos que nos miran en Huntington Park, en Baldwin Hills. Sean bienvenidos, hermanos, y les suplicamos que compartan este mensaje, este video, para que la palabra, como dice, corra y sea glorificada y llegue a los corazones de aquellas personas que necesitan del consuelo de Dios. El mensaje se ha titulado Dios nos consuela a través de sus siervos. Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 4. Dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, en esta hermosa mañana venimos delante de tu presencia, dándote las gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que tu palabra, Señor, es la que vivifica nuestros cuerpos mortales. Tu palabra es medicina a nuestros cuerpos, Señor. Tu palabra es agua, Padre mío. Yo te ruego, Señor, que esta palabra caiga en los corazones, Señor, de mis hermanos y de todas aquellas personas que escuchan tu palabra, Señor, y que produzca su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, y que tu palabra lleve bendición a estos hogares, Señor. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Quiero compartirles, hermanos, este mensaje. Qué oportuno es escuchar una palabra de aliento en los momentos difíciles que atravesamos. Estoy completamente seguro que usted ha pasado situaciones difíciles o va apenas a pasar, que ojalá Dios no quiera, o en este momento usted está pasando una situación. O quizás ha pasado y hubo alguien que le dio una palabra de consuelo, una palabra de aliento. Me gustaría preguntarle, decirle qué sintió, o cómo se sintió, o qué produjo en su corazón. Creo que
No hay nada más oportuno cuando tú estás pasando una situación que alguien viene y se pone al lado tuyo y te pone la mano en el hombro o te abraza y te dice, sabes, quizás no puedo entender la magnitud del problema que estás pasando, pero aquí estoy contigo. Quizás no te puedo ayudar mucho, pero he venido a verte. Porque es difícil las situaciones, porque la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicción. Y la aflicción viene quizás en la pérdida de un ser querido. Desgraciadamente ha llegado las noticias a nuestras vidas que amigos, conocidos, aún familiares quizás en su momento han perecido por causa de esta enfermedad del coronavirus. Muchos corazones en este momento están destrozados, muchos corazones en este momento están destruidos por el dolor. Pero el Señor dice que Dios nos consuela a través de sus siervos. Dios nos consuela. A veces con el simple hecho de escuchar, de que alguien te escuche por la situación que tú estás pasando, trae sanidad a tu cuerpo, a tu corazón. El apóstol Pablo en 2 de Corintios hace la mención del consuelo que él había experimentado y recibido de parte de Dios. De tal manera que lo llama Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El apóstol Pablo, un siervo de la palabra de Dios, un hombre temeroso de Dios, experimentó los problemas de esta vida. Experimentó situaciones bien difíciles, pero él se da cuenta que el Señor siempre estuvo a su lado. Pablo nos sigue diciendo y nos dice que Dios es el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. La palabra todas abarca. No hay ninguna tribulación que Dios no esté presente en una situación. La Biblia dice en todas nuestras tribulaciones. Y el consuelo es como un bálsamo que te ponen en una herida y que te refresca. La palabra de Dios nos enseña que Dios es el que nos consuela. Quizás en este momento tú estás pensando y estás diciendo en tu mente, bueno, si es verdad que Dios existe y si es verdad que Dios consuela, amigo, dime, ¿cómo es que lo hace? La Biblia nos habla que Dios nos consuela por medio de su palabra. Porque la palabra de Dios trae consuelo. Cuando tú lees la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. La otra manera que Dios nos consuela es a través de sus siervos. Otra manera que Dios consuela es a través de su Hijo Jesucristo. Y también lo hace a través de su Santo Espíritu. Por la magnitud y por la cantidad y por lo profundo de estos temas, solamente quiero hablarte en esta mañana que del punto número 2, que Dios nos consuela a través de sus siervos. El apóstol Pablo fue consolado en un momento por un hombre llamado José. Un hombre que dice la Biblia que era natural de Chipre. Un hombre que dice la palabra de Dios que era un hombre bueno. Quizás usted que conoce la palabra de Dios va a decir, José, no sé quién es ese José. Pero quiero decirte que la palabra de Dios, quizás si yo le digo de esta manera, que este hombre le cambiaron el nombre. Sus padres le habían puesto José. Pero los apóstoles del Señor Jesucristo, al ver a este hombre con una cualidad muy especial, le llamaron Bernabé. Ah, ahora sí le suena, ¿verdad, hermano? La palabra de Dios dice que Bernabé significa, que traducido es hijo de consolación. Y precisamente esa es la cualidad que ellos vieron en este hombre llamado José. Le dijeron, ¿sabes qué? No. Ya no te vamos a llamar José, te vamos a llamar Bernabé, porque eres un hombre que consuela, un hombre que alienta, un hombre que anima. Tu nombre va a ser Bernabé.
Y es en este momento que yo les quiero hablar que Dios nos consuela a través de sus siervos. Y quiero tomar a Bernabé como ejemplo para ilustrar de qué manera nosotros que conocemos de la palabra de Dios, nosotros que por la gracia de Dios hemos escuchado el Evangelio, podemos consolar a las personas. La Biblia nos habla de Bernabé. Y quiero llevarlos en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 24. Quiero que veamos cómo la Biblia describe a este hombre. Dice Hechos 11, 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Aquí hay tres características de Bernabé. La primera característica es que dice que era un varón bueno. Un varón bueno, cuando dice la Biblia que era un varón bueno, es que era un varón misericordioso, un varón atento, un varón que cuando veía una necesidad rápidamente actuaba. No, pero era un varón que no actuaba para que subirse el cuello, para que los otros lo miraran. Era un varón que actuaba espontáneamente. Porque la palabra de Dios dice que era un varón lleno del Espíritu Santo. Quiero decirte que cuando la Biblia dice que estás lleno del Espíritu Santo, es porque tienes los frutos del Espíritu Santo en tu vida. El de amor, tienes gozo, tienes paz, tienes paciencia, tienes benignidad, tienes dominio propio. Y hay otro fruto del Espíritu o un don de Dios que das con liberalidad. No te cuesta dar. No eres codo, no eres avaro. Los apóstoles vieron esta característica de Bernabé, que era un hombre bueno. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, que estaba dirigido por el Espíritu Santo, pero también era un hombre de fe. Un hombre que le creía a Dios, un hombre que creía en el poder de Dios, un hombre que estaba seguro de que aquel Dios verdadero se llama Jesucristo. Quiero que sigamos experimentando, sigamos viendo qué pasaba con este hombre. Bernabé no era un hombre egoísta, era un hombre dadivoso. Y quiero decirles, los que conocemos la palabra de Dios, podemos ver en el libro de Hechos, cuando él vio la necesidad de la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, cuando el evangelio empezaba sus primeros pasos en la tierra. Este hombre vio la necesidad de la iglesia, que en la iglesia de Jerusalén había una necesidad y él tenía una propiedad. Y dice la Biblia que este hombre agarró, no le dijo a nadie, no lo voció, no lo gritó a los cuatro vientos, sino que él agarra su propiedad, vende su propiedad y trae todo el dinero y lo pone a los pies de los apóstoles. ¿Qué corazón de este hombre? Su corazón estaba lleno de amor, porque él miraba la necesidad que tenía la iglesia. Quiero decirte que la palabra de Dios dice: más bienaventurado es dar que recibir. La palabra de Dios dice que nosotros debemos dar con liberalidad, pero no porque yo te digo, ¿sabes qué? Lo tienes que hacer, o yo te puedo chantajear, o yo te puedo obligar. ¿Quién soy yo para obligarte? Sino la palabra de Dios dice que es más bienaventurado dar que recibir. Cuando tú lo das de corazón, se lo das a Dios y te olvidas si aquel hombre lo malgastó, si aquel hombre lo invirtió en algo mal. Tú te olvidas porque tú se lo estás dando de todo corazón a Dios. Bernabé no quería ser aplaudido. Solamente él actuaba porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y Dios puso eso en su corazón para ayudar a los pobres. Otra de las cosas que este hombre hacía es que él exhortaba a la iglesia. Era un hombre que conocía la palabra de Dios.
Lo primero que tú debes de hacer, si tú quieres darle consuelo a alguien, no permitas que en tu corazón haya ganancias mezquinas, haya pensamientos mezquinos. No permitas que tu corazón se llene de avaricia, porque no vas a poder consolar, porque tú estás consolando, pero tú estás pensando en tu corazón y decir, a ver qué me da. No, imitemos a Bernabé. Bernabé era un hombre que ayudaba incondicionalmente. Él ayudaba y no esperaba nada a cambio. Él ayudaba porque él nacía de su corazón. Si tú vas a consolar a alguien, ve y hazlo desinteresadamente. Él exhortaba, dice la Biblia. La palabra exhortar es recordar la palabra de Dios. No es regañar, no es maltratar, no es amenazar. La palabra de Dios dice que la exhortación debe ser con paciencia y debe ser con la doctrina que esté basada y fundamentada en la palabra de Dios. Amén. No vamos a exhortar porque yo siento regañarte y para que me escuches. No. La palabra de Dios tiene que ser la primera que debe ser escuchada. Si tú vas a consolar a alguien, dale una palabra de aliento. No lo destruyas. No lo humilles. Levántalo. Porque a veces la persona está pasando en un momento bien difícil. Y lo primero que viene a nuestra mente es, debe tener un pecado bien grande, por eso está pasando esto. Nos pasa como los amigos de Job. Job estaba en una situación deplorable. Estaba enfermo, tenía llagas en el cuerpo. Se habían muerto sus hijos, había perdido a su esposa, había perdido sus propiedades. Y los amigos que llegaron a consolarlo, dice que lo consolaron. ¿Por qué? Lo único que le decían es, arrepiéntete, porque Dios te está castigando. No, así no se trata de consolar. La palabra de Dios nos enseña que debemos de orar los unos por los otros. Debemos alentarnos con la palabra de Dios. Amigo, hermano que me escuchas, yo no sé lo que tú estás pasando, pero quiero decirte que la palabra de Dios dice que Él está contigo. Que Él está en medio de la situación, que aunque las cosas parecen que no están sujetas a Él, lo están, porque Él es el Señor Dios Todopoderoso. Aleluya, amén. Debemos aprender a confiar. Dice la palabra de Dios que Bernabé daba su tiempo. Él daba su tiempo para ir a buscar las cosas de Dios. Era un hombre que él lo mandaron de Jerusalén a Antioquía. Estaba la iglesia creciendo y los apóstoles dijeron, ¿sabes qué? Se está derramando el Espíritu en aquella iglesia. Bernabé, ¿te gustaría ir? Bernabé era un hombre dispuesto. Era un hombre que decía, heme aquí, Señor, aquí estoy, yo voy. Le damos gracias a Dios por esos hombres. Y hoy quiero hacer mención, hermanos, de una mujer que ha impactado mi corazón. Y esta mujer se llama Lotimund. Fue una evangelista. Fue una misionera de la iglesia del sur bautista. Una mujer que fue enviada a China. Una mujer que entregó su vida en China. Toda su vida se la pasó predicando el evangelio. Y cuando vino la hambruna, dicen los historiadores, esta mujer, de la porción que le daban de comida, él se lo quitaba de su boca y se lo daba a los niños pobres. Esta mujer mostró el fruto del Espíritu Santo. Mostró el amor a una nación que no era su nación. Una nación que estaba sumergida y hasta la fecha lo está en el comunismo. Una mujer que mostró y que llevó la palabra de Dios a un país difícil, hostil. No le importó dejar su hogar, no le importó dejar a su familia, sino lo que le importó es ir y llevar el mensaje a un lugar donde en ese tiempo nadie quería ir. Por eso la iglesia bautista la reconoce y levanta una ofrenda en el mes de diciembre para que esta mujer, este legado de esta mujer siga adelante. Eso es alentar. En la hambruna, dar.
A pesar de que no hay, esta mujer perdió su vida por desnutrición. No le importó morir desnutrida, sino porque el evangelio fuera plantado en los corazones de aquellas personas. Hoy por hoy quiero decir gracias. Gracias a Dios por esta nación de América. Gracias a Dios porque de esta nación salieron miles, por no decir millones de evangelistas, misioneros, a diferentes partes del mundo. Y llegaron y llevaron el evangelio a los rincones más hostiles. Y yo le doy gracias a Dios porque uno de estos misioneros en Texas fue a mi pueblo, al pueblo de mis padres, y llevó el evangelio. Y gracias a Dios por eso estamos aquí, predicando la palabra de Dios. Que llegue esta palabra en tu corazón para decirte que hay vida, que hay oportunidad. Eso es lo que hizo esta mujer en China. Hoy por hoy exhorto a la iglesia Peniel, hermanos de la iglesia Peniel, animémonos los unos para con los otros. Quizás hoy no podemos ir a visitarnos, pero existen estos medios, por medio de un celular, por medio de la comunicación, por medio de un correo electrónico. Mándale un mensaje de aliento a tu hermano y dile: ¿sabes qué, hermano? Cristo está con nosotros. Quiero decirles que Bernabé fue un hombre con un corazón entregado a Dios. Un hombre que cuando él llegó, dice la Biblia, que él les exhortaba a los cristianos a que permaneciesen firmes y fieles en el camino del Señor. Un hombre valeroso. Así nosotros debemos exhortarnos. Si ves que tu hermano se está alejando, ¿sabes qué? Dile: hermano, endereza el camino. Endereza el camino. ¿Por qué? Porque el largo camino nos hace falta, dice el Señor. Así le dijo el Señor a Elías: levántate, come, porque el largo camino te hace falta. Otra cualidad de Bernabé es que Bernabé fue a buscar a un hombre llamado Saulo. Un hombre que la Biblia nos dice de la vida de él que era un hombre terrible. Un hombre que perseguía, dice la Biblia, hasta la muerte el camino del Señor. El mismo siervo Pablo, que después lo fue conocido, Saulo, que después fue conocido como Pablo, dice: yo odiaba este camino, yo arrastraba a los cristianos. Pero Dios, que es rico en misericordias, se acordó de él y se le apareció en una visión. Este hombre, después de ser un perseguidor de la iglesia, después de encarcelar a muchos hermanos, después de dar su voto para que Esteban fuera apedreado por causa del evangelio, Dios lo llama a su servicio. Pero ¿saben qué? La iglesia no confiaba en él. ¿Por qué? Porque cuando se escuchó el rumor de aquel hombre tan terrible que fue cambiado por el evangelio, dijeron: no, es una trampa, nos quiere agarrar. No confiaron en la conversión del apóstol Pablo. Pero hubo un hombre que sí. Un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo y tenía el don de discernimiento. Este hombre es nuevamente Bernabé. Bernabé fue el único que fue en busca del apóstol Pablo. Yo no sé cómo se sentiría el apóstol Pablo, o quizás sí, cuando te rechazan, cuando porque te has equivocado te han hecho a un lado, cuando en tu corazón se siente destrozado. Y ahí va Bernabé en busca de Saulo, en busca de ese asesino, en busca de ese hombre terrible. Llega a la par de él y le da palabras de consuelo y de aliento. Y le dice: yo sí creo en tu conversión, Saulo. Yo sí creo que Dios cambia. Y quiero decirte con la certeza en mi corazón que Dios cambia, transforma. Dice la Biblia que de lo más vil y menospreciado toma a Dios para avergonzar a lo sabio y a lo entendido. Si tú en este momento piensas: yo creo que Dios no va a tener misericordia de mí, porque quizás he matado a alguien,
porque quizás he abandonado a mis hijos, porque quizás he abandonado a mis padres, o quizás he hecho algo tan grande. Yo no creo que Dios me perdone. Quiero decirte que Dios sí te perdona. Porque Él murió en una cruz, sufrió el martirio, cargó el peso de nuestros pecados en su cuerpo, fue clavado y la lanza romana atravesó su costado. Y en el agonizando, dijo unas palabras que tocan mi corazón y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso es lo que yo hoy quiero decirte. Quizás yo no soy Bernabé, pero quiero decirte, llegar a donde tú estás, en tu cuarto, en tu apartamento, decirte que hay un Dios que puede consolar tu vida. Que hay un Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario y a pagar el precio de tu pecado y el mío y a darte una nueva vida. ¿Y sabes qué? Es gratuito. No te puedo cobrar, porque este es un regalo de Dios que se recibe por la fe. Que dice la Biblia que si tú creyeres y que confesares con tus labios que Jesús es el Señor, serás salvo y pasarás de muerte a vida. Ese es el mensaje de la salvación. La palabra más grande de consuelo es que hay vida en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Bernabé fue por Pablo, lo consoló, lo animó, le dijo: ven, acompáñame, no vas a estar solo. Quizás en la iglesia te tienen miedo, quizás en la iglesia no te quiere recibir, Saulo, pero ven conmigo, yo estoy a tu lado. Mire qué consuelo más grande. Llegaron a la iglesia de Antioquía y se congregaron, dice la Biblia, por un año. Y ahí ellos dos recibieron el llamado de parte de Dios para la obra que el Señor los había apartado. Mire lo que puede hacer que tú consueles a alguien, que tú le digas: ánimo, sigue adelante. Muchas veces sentimos desfallecer, sí. Bernabé se equivocó, sí se equivocó, porque es hombre. Me equivoco, sí me equivoco. Te equivocas, te equivocas. Pero ¿sabes qué? Hay un Dios que nos ama. Un Dios que está ahí esperando a que tú vengas a Él y le pidas a Él ayuda. Que confíes en aquel que entregó su vida por ti. En cierta ocasión escuché a un hombre predicar. Un hombre que ganó multitudes para la vida, para el Señor. Su nombre es Gigi Ávila. Y a este hombre, este siervo de Dios, le mataron a su hija. La apuñalaron, le clavaron más de 17 puñaladas. ¿Y saben quién fue? El propio marido. Y él lloraba en oración, clamando al Señor que el Dios le diera una respuesta. Y le decía: Señor, ¿por qué permitiste que pasó esto? ¿Qué voy a decir? Yo conozco de la palabra de Dios, yo predico de tu palabra. ¿Cómo es posible que tú has permitido esto? No un reclamo, sino una necesidad de saber y decir: ¿por qué, Señor? Y él conoció un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 128, versículo 3. En el libro de Salmos hay un versículo tan hermoso. Dice la Biblia en el Salmo 128: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y en este versículo este hombre oraba y le decía: Señor, ¿cómo mis hijos van a estar alrededor de mi mesa? Si mi hija se acaba de morir, ya nunca más la voy a tener alrededor de mi mesa conviviendo conmigo. Y era su quebranto, y no había consuelo para este hombre. Hasta que Dios le hizo entender y le dijo: ¿sabes qué? Tu hija me conoció. Tú le instruiste y le hablaste de mí.
Quizás en esta mesa, en este terrenal, no se va a sentar, pero quiero decirte que tu hija se va a sentar conmigo alrededor de mi mesa en las bodas del Cordero. Aleluya. Ahí va a estar tu hija a mi lado, y tú también vas a estar. Quiero decirte que ese es el mayor consuelo. Quizás en este momento tú estás perdiendo un hijo, pero quiero decirte que tu hijo, si Dios permite, lo llama a su presencia. Quiero decirte que la esperanza que va a haber en tu corazón es que tú, si sigues al Señor y si entregas tu vida a Cristo, tú te sentarás en la mesa del Señor para una eternidad. Así lo establece la Biblia. El Señor en su momento de agonía dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en su ministerio dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Qué maravilloso es saber que Dios tiene un lugar preparado para ti y para mí. Me podrás decir: ¿cómo entro? ¿Cómo hago? La palabra de Dios dice que debes entregar tu vida a Cristo, que te arrepientas, que dejes lo malo que estás haciendo y que vengas a Jesús. ¿Cómo se hace? Con una oración. Te ayudo. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón en este momento, si tú quieres oración, ora conmigo. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, porque tu palabra ha sido anunciada. Te doy gracias, Señor, por este consuelo de tu Hijo Jesucristo para nuestras vidas. Quizás no entendemos el por qué pasan las situaciones o las cosas, pero sabemos que tú estás aquí, Señor, que tú tienes el control y que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a tu propósito somos llamados. Padre, gracias por enviar a tu Hijo. En este momento, Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados. Te ruego, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo reconozco que viniste y moriste en la cruz del Calvario por mí y por mi familia. Perdóname, Señor, y recíbeme como tu Hijo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Si tú has hecho esta oración, tienes peticiones de oración, no dudes en enviarlas. En la página de Facebook está toda la información de nuestra iglesia. Mándanos un comentario, manda tus peticiones. No quiero despedirme sin antes mandarle saludos a mis hermanos. Nuestro hermano Alfonso Cardoso, que siempre nos está sintonizando. Le doy gracias a Dios por la vida de nuestra hermana María García, que siempre está ahí pendiente. Siempre están viéndonos. Nuestro hermano Andrés, nuestra hermana Beri, siempre está nuestra hermana Beri Sagún, nuestra hermana Maggie, nos está Jeremy, su hija también, nos acordamos de ellos siempre en nuestras oraciones. Pero quiero mandar un especial saludo a nuestra hermana Connie Harris, una hermana que nos ha contactado y ha pedido oración por su familia. Hermana, estamos orando que el Señor la fortalezca en las situaciones que usted está viviendo. Hermanos, sean todos bienvenidos. Perdóneme si de alguien me he olvidado. Gracias a Dios que Dios no se olvida de nadie. Le damos las gracias por sintonizarnos. Compartan, hermanos, porque la palabra de Dios dice que es digna de ser recibida. Reciban un saludo de parte del pastor Antonio, nuestra hermana Ramona y, ¿verdad?, de Mari, de nuestra hermana Marina, que está aquí en los controles, ayudando para que esto sea posible. Sean bendecidos, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Amén. Gloria a Dios.